Bienvenidos a una palabra a tiempo. Gracias por cada una de las personas que nos acompañan y no se pierden esta transmisión de una palabra a tiempo. Sabemos que es una palabra de bendición de parte de Dios y en este día quiero compartirles acerca de la oración, algo que es muy importante y prioritario para todo cristiano, para todo creyente. Es la oración. Es lo más fundamental, la oración. Y vamos a orar por este tiempo dándole gracias a Dios, sabiendo que Dios te va a hablar y que te va a bendecir su palabra y te va a alentar a buscarle y a tener esa comunión y esa relación con Dios. Padre, gracias en este tiempo, Dios, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. Enséñanos a través de esta palabra a aprender a orar y aprender a ver qué significa el orar y tener esa búsqueda tuya, Señor, sobre todo en medio de estos tiempos que son complicados, pero que tú tienes palabras de vida y tienes respuesta para tus hijos e hijas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, yo te comento, la oración la creó Dios desde el principio. La oración Dios la creó como un medio para comunicarse y para que nosotros sobre todo nos comunicáramos con Él. La oración es muy importante. La oración es el medio con el cual tú y yo podemos acercarnos a Dios. Y es de esta manera que hay una frase que me gusta mucho que dice que Dios está a tan solo una oración de distancia. Dios está tan solo a una oración de distancia y es algo tan poderosa la oración y es tan sencillo. No digo que sea en sí sencilla la oración, pero es tan sencillo el pensamiento y el hecho de buscarla en oración que muchas veces se pierde y muchas veces por eso no se busca la presencia y el rostro de Dios a través de la oración. ¿Para qué Dios dejó la oración? La oración es el medio en el cual tú puedes tener esa relación con Dios. Dios busca que tú y yo podamos tener ese corazón para día a día estar delante de Él. La Biblia enseña que en el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, dice que día a día ellos platicaban con Dios y no había día que no platicaran con Dios. Ellos tenían una comunión íntima con Dios, ellos tenían una relación y Dios se deleitaba en la compañía de Adán y de Eva. Pero en estos tiempos, amados, la oración es algo que ha sido muy atacado y según las cifras y porcentajes, muy pocos creyentes oran. Y qué importante en estos tiempos complicados y difíciles saber y entender que el único que nos va a oír y ayudar por encima de cualquier situación o circunstancia es Dios. Nuestro Padre es el que está atento a nuestras oraciones, a esa búsqueda, y Él desea que esa comunicación para con Él no cese. Dios no te llamó a tener oración con Él un día o dos, orar tan solo por los alimentos, o como decían por ahí, el dicho dice que a veces se le busca a Dios como los bomberos, cuando ya está el incendio, está encima. Pero no, Dios se agrada de que día a día le podamos buscar a Él, que tengamos esa comunión con Él. Pero algo número uno que tú tienes que saber o entender es que Dios te escucha. Cuando tú oras a Dios, Dios te escucha. Dice la Escritura que los ojos del Señor y aún también sus oídos están puestos y está buscando a alguien que se apoye, a alguien que tenga esa comunión, a alguien que día a día pueda buscar su rostro y su presencia. ¿Cómo podemos saber que Dios está escuchando tus oraciones o que tú estás orando y buscando de Dios? Hay gente que dice, pastores, que yo oro y yo busco a Dios. Y la prueba o la evidencia de que una persona está orando o buscando a Dios, amado y amada, es que su vida es cambiada y transformada. Aquella persona que busca a Dios, su vida es cambiada y transformada. La misma Biblia afirma y dice, por sus frutos les vas a conocer. Hay personas que me dicen, pastores, que Dios me dijo, pero sin embargo sus vidas niegan la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no cambian, porque no son transformadas. Pero aún como dijo el apóstol Pablo, somos transformados cara a cara cada vez que tú y yo buscamos a Dios. Y como otro dicho que maneja en el mundo, dice, dime
con quién andas y te diré quién eres. Pero la realidad, cuando tú y yo hablamos con Dios, nuestras vidas son cambiadas, son transformadas, y el hecho de que Dios te escuche produce un fruto en tu vida. Siempre que tú tienes comunión con Dios y que tú estás buscando su rostro, tiene que haber un fruto en tu vida, tiene que haber un cambio donde su poder, donde su amor, donde su presencia se manifiesta en ti. Hay un cambio radical en los corazones a través de esa comunicación con Dios, a través de esa comunión con Dios. Y en estos tiempos es importantísimo, amado, escucha, que tú tengas día a día esa comunicación con Dios a través de orar, a través de hablar con Él. De tal manera que la comunicación con Dios o el tener comunión con Dios no está tanto basado en lo que nosotros le decimos a Él, sino sobre todo en lo que Él nos habla a nosotros. Qué importante es el aprender a escuchar, y qué importante es aprender a esperar, y qué importante es esperar ese tiempo en el cual tú hablas con Él, pero sobre todo Él te habla a ti. Entonces el fruto va a determinar si en verdad tú estuviste con Dios o no estuviste con Dios. Porque dice la Escritura en Mateo 7:20, dice, así que por sus frutos los conoceréis. Y la única manera de dar un buen fruto es estando en comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Y Dios creó o diseñó la oración, o más que nada te creó a ti y me creó a mí, para que nosotros pudiéramos tener esa comunión o esa relación con Él. ¿Qué significa esa relación de oración con Dios? Significa que es donde nosotros intercambiamos con Él, no en una manera religiosa, no en una manera, hay gente que ora y está orando y está viendo el reloj y está viendo, bueno, ya llevo 2 minutos, yo creo que ya es mucho, llevo 3. No, tu oración no depende de un reloj, no depende de un tiempo, no depende de palabras repetitivas. Tu oración depende de tu corazón para con Dios. Dios desea que tú le busques de tu corazón, que tú abras tu corazón, y para Dios es más importante lo que sale de tu corazón que aún lo que sale de tu boca. Tú dirás, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo que es más importante lo que sale de mi corazón que sale de mi boca? No es lo mismo, no. Porque dice la Escritura, dice, este pueblo de labios me busca, pero su corazón está lejos de mí. Dios desea que tu corazón esté cerca de Él. Hay veces que no vas a tener que decir muchas palabras, orar tanto tiempo, y Dios te va a responder porque es una oración que salió de tu corazón. Una oración quizá de desesperación, una oración de clamor, pero Dios sigue poniendo su mirada en lo que sale de tu corazón, y lo que Dios sigue buscando es una relación. Cuando te hablo de una relación, no puede ser una oración de un día. Una relación tiene que ser día a día. Vez tras vez yo les he dado ejemplo, y bueno, en la iglesia, pero algo que para mí es muy significativo es el tiempo que yo conocí por primera vez a mi esposa, y cómo fue todo creciendo, pero todo ha sido a través de esa relación. Dios busca esa relación. Dios quiere que tú tengas esa relación, pero aunque Dios la busca, Dios no te va a obligar, porque la Escritura dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces la oración es ese tiempo de búsqueda y de intimidad con Él. San Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y os será hecho. Pide todo lo que quieras y será hecho. Este versículo nos habla que Dios va a responder, pero no por oraciones esporádicas, por oraciones intermitentes. Dios va a responder sobre todo en aquellos, número 2, que tienen una relación con Él día a día. Aquellos que buscan su rostro día a día, no tan solo ocasionalmente. Dios por gracia y por misericordia nos responde cuando de repente oramos que el agua está hacia el cuello, como dijeran, por una situación, una circunstancia, pero sobre todo Dios responde, escucha, por esa comunión y por esa búsqueda día a día de su rostro y de su presencia. Dios desea que le puedas buscar día a día, no tan solo un momento, sino día a día. Por eso en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 3, el apóstol Juan, el discípulo amado, decía, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. En esa comunión que ellos tenían con Jesús, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión.
Yo en una ocasión te expliqué esta palabra comunión es koinonía y significa este trato y este apego y esta amistad donde tú tienes esta comunión con Dios día a día, esa relación de amigo donde Él busca que tú también puedas buscarle a Él. Dice para que tengas comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dios no busca algo ocasional. Dios busca que día a día tú estés delante de Él, que tú tengas ese tiempo de oración, ese tiempo de comunión con Él, que tú día a día le busques de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ejemplo nos dio Jesús. Imagínate Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, que los tres son uno. Dice la Escritura, habla de la Trinidad porque los tres son uno, pero el propio Hijo de Dios dice en San Marcos capítulo 1 versículo 35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesucristo nos dio ejemplo, amado y amada, para que tú y yo nos tomáramos en comunión con el Padre. Jesús podía ser, como Hijo de Dios, decir a alguien, bueno, yo ya no necesito hablar tanto porque el Padre y yo somos uno, y el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, entonces yo creo que no necesito orar mucho. No, Él nos dio ejemplo y Él tenía una vida de oración y de comunión. Y ese ejemplo nos lo dio para que tú y yo día a día podamos tomarnos de Dios y poder tomarnos de su presencia. La oración que mantuvo Jesús fue en una relación estrecha con su Padre y en consecuencia dice que milagros, prodigios, señales y maravillas le seguían. Cuando Jesús tenía esa comunión con Dios, salía lleno de la presencia. Dice que una ocasión se llevó a los 3 discípulos que más estaban allegados a Él y subieron un monte, y dice que ahí se transfiguró, dice que ahí oraba al Padre, pero en realidad que cada vez que Él tenía comunión con el Padre su rostro brillaba y Dios lo ungía y lo llenaba de su poder y lo llenaba de su gracia. Por eso en esa comunión es donde Dios te va a responder, en esa comunión es donde Dios te va a llenar, en esos tiempos de oración es donde Dios te va a empoderar, donde su Espíritu Santo te va a llenar y te va a ungir. Por eso es importante. La oración no es intermitente, la oración es relacional, día a día, buscar esa relación, día a día, tú tienes que marcar que tu prioridad tiene que ser buscar día a día el rostro de Dios. Antes de salir y de hacer cualquier cosa, buscas a Dios. Antes de ir al trabajo, antes de llevar a los hijos, bueno, cuando llegue el tiempo de llevarlos a la escuela, antes de hacer cualquier cosa, varón de Dios, mujer de Dios, pon tu familia en las manos de Dios. Cúbreles con la sangre de Cristo, bendícelos, busca el rostro de Dios, ten comunión con Él. Ten comunión con Él. Y escucha, para poder tener esa relación con Dios cercana, es importante invertir tiempo de calidad en oración. Dios no busca que le dejes tiempo nada más así. Yo me acuerdo de una persona que decía, hoy voy a ayunar. Y yo le decía, eran como las 4 de la tarde. ¿Cómo que vas a ayunar? Dice, sí, porque hoy no me dio tiempo ni de desayunar y no pude comer por todo lo del trabajo, entonces hoy voy a ayunar. No se trata, amado, de dejar las cosas así, sino tiene que ser una prioridad para ti, día a día, buscar el rostro de Dios. Concluyo con estos versículos. San Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecen en mí, di conmigo comunión. Si permanecen en mí, di conmigo oración. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, dice, pidan lo que quieran y se les concederá. Aquí habla acerca de esa comunión, intimidad, donde Dios responde por esa búsqueda diaria de su rostro, de su presencia. No una búsqueda ocasional, sino una búsqueda de día a día. Y Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con todo agradecimiento. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con todo agradecimiento. Y 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice, oren sin cesar. Oren sin cesar. Y es importante mantener día a día
esa comunión con Dios. Como pastor, orando, buscando su rostro, buscando su presencia. Y yo quiero invitar a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Qué importante para poder tener esta comunión con Dios. Comienza primero siendo hijo de Dios. Y yo quiero invitarte a que repitas esta oración donde tú le puedes decir a Jesús: te necesito, perdona mis pecados. Y vamos a hacerlo, amado y amada. Tú que estás ahí conectado, vamos a orar y diré conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, reconozco que moriste por mí. Ven a mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador. Gracias, porque a partir de hoy tú eres mi Señor, mi Salvador, y yo soy tu Hijo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, felicidades. Dice la Biblia que tú a partir de hoy eres hijo de Dios porque confesaste y creíste. Pero 3 cosas que son importantes para tu vida: lee la Biblia día a día, ora a Dios y congrégate. Lee la Biblia, ora a Dios y congrégate. Importante. Y ahora que eres hijo de Dios, y uno de los puntos importantes es orar, yo quisiera en este momento invitarte a que oráramos. Y tú que has recibido esta palabra donde Dios te llama a tener comunión con Él, me gustaría que tú te pudieras comprometer con Dios en no tener oraciones furtivas u ocasionales, porque las oraciones que Dios responde son aquellas de quienes le buscan día a día su rostro y su presencia. Las oraciones que Dios responde son las que buscan continuamente el rostro de Dios. ¿Dónde está, pastor? San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras en vosotros, pidan lo que quieran y les será hecho. Vamos a orar. Padre, yo estoy poniendo en tus manos cada uno de tus hijos e hijas y haciendo un compromiso, no de buscar ocasionalmente tu rostro, sino que como Jesucristo tu Hijo nos enseñó, tener una comunión día a día, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, tu palabra dice que das el querer como el hacer. Yo te ruego que este espíritu de oración fluya a través de tu Espíritu Santo y que cada persona que está escuchando esta palabra, a partir de hoy haya un cambio en donde día a día buscan tu rostro y buscan tu presencia, Padre. Y gracias porque tu palabra dice que a través de esta búsqueda tú vas a responder al clamor de tus hijos e hijas que buscan continuamente tu rostro y tu presencia. Gracias por esta palabra. Bendigo a cada uno de tus hijos e hijas y te doy gracias porque a partir de hoy declaro una comunión íntima, nueva y constante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicidades. Dios te bendiga. A partir de hoy inicia una comunión con Dios. Esto es una palabra a tiempo y esta palabra a tiempo es: ten tiempos de oración día a día con Dios. Dios te bendiga. Bendiciones.